Bienvenidos a todos, estamos acá en un nuevo video tutorial sobre planilla de cálculo y en este caso vamos a usar una herramienta que son las planillas de cálculo de Google. Para ello vamos a entrar a nuestra cuenta de Google. Esto lo podemos aplicar tanto desde un teléfono, una computadora o por ejemplo una notebook, ¿sí? Y vamos a ingresar nuestra contraseña. En este caso, bueno, estamos entrando a nuestro Gmail y nos dirigimos a las aplicaciones de Google, estos botones que se encuentran arriba a la derecha, y vamos a acá podemos entrar por ejemplo o a nuestro Drive o a la hoja de cálculos directamente, ¿sí? O sea, si queremos abrirla directamente abrimos en la hoja de cálculo, pero vamos a ver de esta opción, así podemos explicar algunas cositas antes de empezar a trabajar en la planilla. Acá, bueno, en este caso estamos viendo nuestro Google Drive, nuestra unidad Drive de Google. Recuerden que son 15 GB gratis que nos da de forma predeterminada, que se pueden ampliar. Bueno, aquí tenemos un botón de nuevo. Si hacemos clic en este botón, elegimos la opción de planilla de cálculo de Google. Si hacemos clic directamente se abre una nueva en blanco, pero también si hacemos clic en este botón acá, en esta opción, nos da a elegir o una plantilla, desde una plantilla, que son como modelos que vienen predefinidos en Google, o una planilla de cálculo o una hoja de cálculo en blanco. Vamos a arrancar en blanco desde acá. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es una planilla de cálculo? ¿Sí? Bueno, las planillas de cálculo, como dice el nombre, son planillas que nos permiten ingresar datos, pueden ser textos y números, por ejemplo, además de usar funciones y fórmulas, y que a partir de estos datos, sobre todo los que nos va a interesar mucho son los datos numéricos, es realizar operaciones matemáticas, o sea, hacer cálculos en definitiva, ¿sí? Por ejemplo, el ámbito de aplicación puede ser muy variado, puede ser desde una empresa, una oficina, un estudio contable, puede ser, no sé, por ejemplo, un ingeniero que tenga que hacer cálculos estructurales, por ejemplo, hasta, por ejemplo, ámbitos más, digamos, más comunes, como puede ser, por ejemplo, un kiosco, un almacén, donde en esa planilla registremos, por ejemplo, compras, ventas, gastos, y por qué no también, por ejemplo, hacer una planilla para casa, ¿no? Entonces, donde en esa planilla podemos registrar, por ejemplo, los impuestos que se van pagando, los servicios, los gastos de compra de supermercado, almacén, y tener una noción de, bueno, por ejemplo, saber cuánto estamos gastando en todos los meses. Obviamente en el colegio también tiene una aplicación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para planilla de notas, planilla de asistencias, como registro de datos de alumnos también. O, por ejemplo, armar una planilla donde tengamos el calendario de las clases semanales también. Ahí no sería tanto de cálculo, sino sería más bien a tener datos. Bueno, ya ingresamos a nuestra planilla. Vamos a ver que tenemos acá. Lo primero que vamos a hablar es el concepto de hoja de cálculo, que nos va a aparecer acá arriba. Como es una planilla en blanco, no va a tener un nombre, va a figurar este nombre, hoja de cálculo sin título. Recordemos que esto mismo que estamos viendo ahora se puede aplicar también a las planillas de Excel, ¿sí? En el caso de Excel se le llaman libros, en el caso de Google hablamos de hoja de cálculo, que son planillas de cálculo también, así que esto va a servir mucho también para Excel. Después vamos a ver algunas cositas más de Excel, ¿sí? Bien, entonces vamos a partir de acá, de la hoja de cálculo, que es una planilla que está en blanco, en este caso no tiene título, ¿sí? Bien, luego de la hoja de cálculo vamos a ver que tenemos, ¿sí?, acá abajo una hoja. Esto que aparece abajo se llama hoja, ¿sí? Con este botón de acá, que dice signo más, ¿sí?, se pueden agregar más hojas a esta planilla, ¿sí? Ya voy agregando más hojas a medida que voy necesitando hojas. Estas hojas se pueden, ¿sí?, con este botón desplegable de acá, se pueden, por ejemplo, cambiar el nombre, se puede duplicar, se puede, por ejemplo, cambiar el fondo de la pestaña, ¿sí? Esto se llama pestaña, ¿sí? Y vamos a ver también que podemos, acá yo agregué otra hoja más, ¿sí?,
podemos también mover las hojas del lugar con el mouse, arrastro y muevo las hojas, o sea, no necesariamente tienen que estar en el mismo orden, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Acá les voy a mostrar, les voy a mostrar acá desplegando el botón, ¿sí? Las opciones que aparecen acá, desde eliminar hoja. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: si elegimos la opción de eliminar hoja, no podemos deshacer este cambio, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando eliminemos una hoja porque la vamos a perder. Duplicar crea una copia en sí mismo de la hoja, ¿sí? O sea, crea una copia igual a la hoja que teníamos acá. Después dice copiar en. Bueno, acá podemos elegir si la queremos copiar en una nueva hoja de cálculo, o sea, sería una nueva planilla de cálculo en blanco, o buscar alguna planilla que ya tengamos creada y lo que básicamente es como que la estamos copiando y pegando en la planilla que ya tenemos creada. Después tenemos la opción de cambiar el nombre a la hoja. Por ejemplo, yo acá le voy a poner ejemplo, planillas, ¿sí? Le doy enter. Después puedo poner un color, ¿sí? Para que digamos, como para que la pestaña se destaque ese color. Después tenemos la opción de proteger hojas, que eso, bueno, eso yo diría que lo dejemos un poquito más para adelante, que básicamente lo que hacemos es, sobre todo cuando trabajamos con planillas compartidas con otros usuarios de Google, es con esta herramienta de proteger hojas, es permitir o no que otros puedan editar en esta planilla, ¿sí? Bueno, ocultar hoja, ya obviamente como ya dice el nombre, o sea, no la pone visible. Y después con estos botones de acá son para mover a la izquierda o a la derecha, que esto se puede hacer con el mouse o desde acá mismo también. Bueno, volvemos a acá. Una cuestión a tener en cuenta, que por ahí es una gran ventaja trabajar con las herramientas de Google, es que cuando estamos editando ya sea un documento, una planilla de cálculo o una presentación, por ejemplo, todos los cambios se guardan automáticamente. O sea, vamos a ver que escribimos algo y acá dice guardando cambios, por ejemplo. En este caso ahora me está diciendo que lo último que yo hice ya se guardó hace unos segundos, ¿sí? Y bueno, acá nos está avisando también que puedo consultar el estado de los documentos, ¿sí? con ese botón de acá, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces ya vimos la parte de lo que es una planilla, el concepto de planilla. Vimos que la planilla está organizada en hojas, ¿sí? Bien. Ahora bien, esas hojas vamos a ver que están como cuadriculadas, ¿sí? Si nosotros vemos acá, ¿sí? Van a ver que parece una especie de hoja cuadriculada, como si fuese una carpeta. ¿Vieron las hojas carpetas número 3 cuadriculadas? Bueno, y eso tiene un porqué del cuadriculado, ¿sí? Vamos a notar, por ejemplo, que en la parte superior de esas hojas están denominadas por letras y a la izquierda están denominadas por números, ¿sí? Bien, voy a poner acá entendido, así saco este cartel. Bueno, ¿esto por qué? Porque justamente estas cuadrículas que aparecen acá se llaman celdas, ¿sí? Y es la mínima unidad donde podemos ingresar información o podemos ingresar una función, una fórmula. Ahora bien, ¿cómo identificar esas celdas? Porque como verán son muchas celdas. Además yo empiezo a bajar y siguen las celdas. Bueno, justamente quiere decir que todas las planillas están divididas por hojas y a su vez cada hoja, ¿sí? Cada hoja tiene una letra para identificar la columna y un número para identificar la fila. Donde una columna se cruza con una fila, ¿sí? Que sería en este caso acá, da origen a una celda. Por ejemplo, yo ahora estoy señalando la celda A5. El nombre de la celda lleva ese orden, ¿sí? Primero se denomina con la letra de la columna y después viene el número de fila, no al revés. Esto se aplica sobre todo si vamos a escribir, por ejemplo, en fórmulas o en funciones,
escribimos las celdas que necesitamos trabajar, desde el teclado tenemos que respetar ese orden. Lo más práctico también es usar el mouse, que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos concepto de planilla de cálculo, ¿sí? Donde tenemos la hoja de cálculo, en este caso todavía no tiene nombre. Sabemos que están divididas por hojas, las hojas se dividen en columnas y en filas, y donde se cruza una columna y una fila le da origen a una celda, ¿sí? Las celdas tienen un nombre de referencia, ¿sí? Que sería letras y la orientación de la letra y de la columna, en este caso sería A5. También vamos a anotar lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, yo me paro acá en esa celda, C7 por ejemplo, y vamos a ver, ahí está, ahí lo vemos más grande. Sí, vamos a ver que esta celda está como remarcada en azul, es un borde más grueso azul, y acá tiene como un cuadradito que eso va a cumplir una función. Bueno, ¿por qué aparece así? Porque justamente lo que nos está destacando en la planilla se llama la celda activa, ¿sí? La celda que estamos parados en la planilla, estamos ubicados en este momento con el mouse, hicimos clic por ejemplo, y nos paramos en esa celda y ahí por ejemplo podemos ingresar a un dato o a una función o fórmula. Por ejemplo, si yo esa celda activa, ven que lo voy a sacar, ahí está. Si yo hago clic en cualquier celda se va moviendo, o si yo uso el teclado, por ejemplo la flecha de movimiento, arriba, a la derecha, abajo, también se va moviendo. También puede pasar esto, que yo con el mouse arrastre, por ejemplo, así, y van a ver que como que me está seleccionando con ese borde azul grueso más celdas. Bueno, eso es porque lo que estoy haciendo es seleccionar un que se llama rango de celdas, ¿sí? Que sería más de una celda, sería un grupo de celdas. Lo puedo hacer con el mouse, con el botón izquierdo, el botón principal, manteniéndolo apretado y arrastrándolo, o también con el teclado, con la tecla Shift más la flecha hacia abajo. Por ejemplo, ahí seleccioné desde B2 hasta B10. Si hago ahora clic a la derecha, o sea, mejor dicho, si toco la flecha a la derecha manteniendo la tecla Shift apretada, voy a seleccionar, por ejemplo, desde B2 hasta D10. Ese sería el rango de celdas, ¿sí? Concepto importante, que ahora lo vamos a ver, que también nos va a permitir, por ejemplo, desde copiar un rango de celdas, de seleccionar un rango, por ejemplo, para trabajar el formato, ¿sí? O por ejemplo para agregarlo en borde a ese rango, ¿sí? O un estilo de fuente, ¿sí? Bien, eso por un lado. Ahora, dirán, como decíamos al principio, bueno, ¿qué podemos ingresar? Porque ahora estamos viendo la planilla, pero ¿qué podemos ingresar? ¿Sí? Bien, vamos a pararnos, por ejemplo, acá. Dijimos que podemos ingresar un texto, por ejemplo, que diga Buenos Aires. Perfecto. Por ejemplo, eso es un texto. Ahora yo puedo poner ventas mensuales. Otro texto abajo, y acá puedo ingresar una cantidad. Vamos a poner, ahí está, un número, por ejemplo. ¿Sí? Acá vamos a poner enero. Ahí está. Fíjense, una cosa importante es que cuando trabajemos con planilla de cálculo es que los datos que ingresemos tratemos de ingresarlos sin formato. O sea, eso lo vamos a dejar en una segunda etapa. Porque primero necesitamos armar la planilla, ¿sí? Ingresar los datos sin ningún formato, sobre todo los datos numéricos. ¿Por qué los datos numéricos es importante ingresarlos sin formato? Porque por ahí puede pasar que si yo este número lo quiero ingresar como 150.000 pesos, si yo escribo, por ejemplo, pesos, pongo espacios, por ejemplo, no sé, 2 espacios, pongo así, ¿sí? Fíjense un detalle a tener en cuenta, ¿sí? Acá yo creo que es un dato numérico. O sea, para mí esto que yo ingresé en esta celda, que sería B5, es un dato numérico, pero en realidad la planilla lo tomó como un texto. ¿Por qué? Porque al ingresarle el signo pesos a mano, al ponerle un par de espacios de más, al poner una coma en vez de un punto, dice, ah no, esto es un texto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos podemos dar cuenta rápidamente que nos equivocamos? Bueno, porque lo alineó hacia la izquierda de la celda. En cambio, el dato numérico
¿sí? En cambio este que es acá, que es dato numérico, lo alinea automáticamente a la derecha. Después obviamente la alineación la podemos cambiar, pero bueno, si vemos que nos pasa esto, es importante que lo corrijamos. ¿Por qué? Porque por ahí si hacemos una suma, por ejemplo, de distintos valores y nos da 0, decir, ¿por qué nos da 0? Si yo puse número. Es que bueno, que justamente lo que ingresamos no lo tomo como un número, sino como un texto. Bien, vamos a continuar entonces. Esto lo borramos, me paro ahí, pongo la tecla suprimir y lo borro. Bueno, venta, supongo acá, dato numérico, voy a poner acá otro dato, por ejemplo 230.000, ¿sí? Y fíjense, pongo el dato, pongo enter, ya me lo toma, ¿sí? Y yo me voy moviendo por la planilla con el mouse o con el teclado. ¿Se acuerdan que yo le dije al principio que esta celda activa tiene este cuadradito acá? Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí está, ¿sí? Este cuadradito que está acá. Sí, ahí se me fue. Bueno, bien, para ese botón cuadrado que está en la celda activa me permite hacer esto. Si yo me paro justo ahí arriba con el mouse, van a ver cómo cambia la forma del mouse y empiezo a arrastrarlo hacia la derecha, por ejemplo, me va auto rellenando el contenido de las celdas. Y en este caso, como yo puse la palabra enero, interpretó que yo quiero poner los meses del año. Entonces cuando yo auto relleno hacia la derecha, me va poniendo febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Podría seguir hasta, no sé, hasta diciembre si quiero. Noviembre, diciembre, ahí está. ¿Sí? Esto mismo lo puedo aplicar para abajo. Por ejemplo, en el caso de ventas mensuales, lo que va a hacer es que me lo va a repetir. Porque, digamos, no, o sea, como que reconoce que yo quiero copiar y pegar, no autorrellenar, sino que lo repite. ¿Sí? Esto lo voy a borrar. Bien, entonces ingresamos ¿sí? datos numéricos y texto acá. Otra cosa que por ahí les quería comentar antes de seguir avanzando con la parte de fórmulas, para familiarizarnos con la ventana del programa, es que hablemos, por ejemplo, de las distintas partes. Por ejemplo, acá tenemos esto se llama, lo voy a marcar acá con esta herramienta. Esto se llama barra de menú. ¿Sí? Barra de menú. En esta barra de menú tengo la opción de archivo, o sea, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, complementos, ayuda. ¿Sí? Esta es la barra de menú, quiere decir que si yo hago clic acá con el mouse voy a entrar al menú archivo y ahí, por ejemplo, podría descargar la planilla, podría configurar el diseño de la planilla como para elegir el tamaño de papel, por ejemplo, los márgenes, o imprimir la planilla, por ejemplo. En el caso del menú de editar tengo todas las opciones de lo que es copiar, cortar, pegar, copiar formato, ¿sí? Todo lo que tiene con la edición. En el caso de ver, bueno, ahí más que ahora espero podemos ver con un poquito más de detalle. Tengo opciones de, bueno, cómo quiero mostrar la planilla. En el caso de insertar, por si quiero insertar una imagen, por ejemplo en la planilla, o insertar una columna, o insertar una fila. El menú formato se relaciona todo lo que viene con formato. Y datos tiene opciones de manejo de datos, por ejemplo, para hacer filtros, para hacer autofiltros, por ejemplo, ¿sí? Validación de datos, listas desplegables, etc. Herramientas, después eso también lo vamos a ver, y complementos, ¿sí? Bien, pero lo importante es que identifiquemos que esta parte es la barra de menú. Bien, ahora debajo de la barra de menú tenemos lo que se llama barra de herramientas. Y como podrán ver, ¿por qué barra de herramientas? Porque tienen estos botones que son herramientas que tengo disponibles, que al hacer clic en ellos puedo hacer una acción. Por ejemplo, en este botón de acá es para deshacer, este para rehacer, este para imprimir, este botón es para copiar el formato, que ahora vamos a ver que es muy útil cuando quiero copiar un formato de una parte y pegarlo en otra, sin tener que copiar todo el contenido y el formato, solamente copiar el formato. Este botón es para el zoom, ¿sí? Si yo quiero agrandar la planilla, ¿sí? Como la quiero ver. Acá tengo una serie de botones que tienen que ver con la parte de formatos numéricos, por ejemplo, si quiero aplicarle formato de euros, o bueno, si no, tendría que buscar el formato pesos, por ejemplo, el formato porcentaje, disminuir decimales, aumentar decimales, formatos numéricos. Este botón de acá, sí, primero vamos a seleccionarlo
así con otra letra, así lo, ¿sí? Entonces recuerden, esto es formato numérico y esto de acá tiene que ver con la parte de texto. Vamos a seguir hasta acá, ¿sí? O sea, esto lo estoy marcando con el mouse, ¿sí? Todos estos botones están relacionados con la parte de la celda, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos, por ejemplo, acá podemos elegir el tipo de fuente. Recuerden que cuando hablamos de fuente, al igual que los documentos, nos referimos al tipo de letra, el tamaño, el estilo, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado. Acá con este botón podemos elegir el color de la fuente, ¿sí? Y este grupo de botones se refiere a lo que tiene que ver con el formato de la fuente. Después tenemos acá un grupo de botones, por ejemplo, este es para rellenar, para aplicar un relleno en la celda, un color de relleno. Este botón es para aplicar un borde a la celda o al rango de celda que hayamos trabajado. Este botón que ahora está en gris es para combinar celdas, quiere decir que si yo selecciono dos celdas o más celdas, las puedo combinar como si fuesen una sola. ¿Sí? La transformo en una sola, como que las uno en una sola. ¿Sí? Recuerden que se puede combinar celdas, ¿sí? Siempre tiene que ser más de, o sea, de 2 para arriba, se pueden combinar. Esto obviamente después cualquier cosa, si yo quiero lo puedo deshacer este cambio, o sea, puedo digamos, separarlas. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, una celda sola, dividirla en dos, eso no se puede hacer, ¿sí? Porque dijimos que es la mínima unidad que podemos ingresar, trabajar en una planilla, ¿no? Después tenemos este botón que está acá, que tiene que ver con la alineación dentro de la celda. Si quiero que el contenido esté a la izquierda, a la derecha, en el medio. Como en este caso, como yo estoy parado en C3, perdón, en C2, me está marcando que está alineado a la derecha de la celda, ¿sí? Como ustedes podrán ver acá, está a la derecha. Después acá puedo elegir la alineación, pero con respecto a la parte vertical. O sea, acá no se va a notar mucho porque la fila no es muy alta, pero después vamos a ver cuando trabajemos el alto de la fila, que lo modifiquemos, ahí vamos a poder verticalmente alinear el contenido. Con este botón de acá podemos ajustar que si el contenido es medio largo que dentro de una celda, que automáticamente lo ponga como en dos renglones, ¿sí? ¿Sí? Esto tiene que ver con el ancho de la columna, ¿sí? Dijimos que esta es la columna. Sí, ahora vamos a ver cuando trabajemos el ancho, sí que esto se va a poder modificar desde acá o desde acá mismo. Si la columna justamente no permite visualizar todo el contenido en una sola columna, con este botón lo va a poner como en dos renglones. Y con este botón podemos cambiar la dirección del contenido, si lo queremos en vertical, horizontal, vertical hacia arriba, vertical hacia abajo. Después teníamos, por ejemplo, este botón que está acá, que son para, por ejemplo, insertar un hipervínculo, ¿sí? Supongamos quiero poner en una celda, no sé, copié la dirección de una página web y la quiero poner dentro de la planilla, o sea, no la página sino la dirección URL. Entonces copio esa dirección y con ese botón ingreso ahí en una celda cualquiera. Después este botón de acá me permite ingresar comentarios en una celda, ¿no? Pues si yo quiero poner una explicación pero que no se vea en la planilla, cosa que cuando yo pongo el mouse aparece un cartel con el comentario y después se oculta. Este botón es para gráficos, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver en otro video posterior. Este botón es para crear filtros, ¿sí? Para filtrar sobre todo cuando tengo mucha información. Y este botón que está acá, que también va a ser importante, se llama botón de funciones, ¿sí? Quiere decir que si yo hago clic acá vamos a poder acceder a todas las funciones que viene incorporadas en el programa, que eso ahora lo vamos a ver en otro video. Bien, ya dijimos barra de menú, barra de herramientas, y también otra parte que es importante que tenemos que conocer es que está la que se llama barra de fórmulas. Yo lo voy a marcar acá, ¿sí? Van a ver que la barra de fórmulas, ¿sí? Es todo esto que está acá, ¿sí? Empieza con un fx y me va a mostrar el contenido de la celda. Yo en este caso, como estoy seleccionando esta celda, me está mostrando lo que hay adentro de la celda, en este caso este dato numérico,
Si yo, por ejemplo, hago clic en una celda vacía, acá no me va a mostrar nada. Y, por ejemplo, esta barra de fórmula nos va a ser muy útil porque yo también puedo escribir acá, y todo lo que escriba acá va a aparecer en la celda activa donde está posicionada, ¿sí? También puedo ingresar, haciendo clic en este FX, puedo ingresar a las funciones de la planilla. Por ejemplo, si yo quiero buscar la función suma, hago clic ahí y busco la función suma. ¿Sí? Tengamos en cuenta siempre donde esté ubicada la celda activa. Bien, eso, bien. Ya más o menos hicimos un recorrido para familiarizarnos. Por último, como para finalizar, vamos a ver que tenemos acá unas barras de desplazamiento que podemos ir moviendo para desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, y hacia la derecha e izquierda, dependiendo del ancho de la planilla. También podemos usar estos botones que están acá abajo, ¿sí? Bien. Todas las hojas. Bueno, acá también yo les comenté con este botón más, que es para añadir hojas, y con este botón de acá es para ver todas las hojas que tiene esta planilla, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, en este caso tengo 2 hojas nomás, que es bastante sencillo, pero si tuviese, no sé, 20 hojas y debe estar moviéndome por acá, por las pestañas, vengo acá, hago clic y elijo, no, quiero ir a la hoja acá. Entonces ahí me lleva a la hoja de al lado, por ejemplo, y ahí puedo volver a la hoja que estaba trabajando. Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces, bueno, ya hablamos de la estructura, hablamos, bueno, cómo está organizada una planilla, hablamos que podemos ingresar datos que son textos, o sea, y números, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo quisiera copiar este dato que está acá, lo quiero copiar. Acá tengo varias alternativas, varios caminos. Puedo venir acá a editar y puedo elegir copiar, ¿sí? También puedo usar el atajo de teclado que me aparece acá, ¿sí? A ver si lo puedo desplegar. No. Ahí está, lo voy a volver a marcar acá, ¿sí? Que el atajo de teclado lo que nos va a servir es justamente, como dice el nombre, es para, ¿sí?, para hacerlo más rápido. Si todos estamos acostumbrados a trabajar con el teclado, nos va a permitir, ¿sí?, acá, editar. Perfecto. Acá le voy a marcar, por ejemplo, si yo quiero copiar, ¿sí?, puedo venir acá a editar y pongo copiar, o si no, poner control C. También puedo usar el botón derecho de mouse, o el botón secundario, ¿sí?, y va a aparecer acá un menú contextual donde también puedo elegir copiar. Si yo quiero pegar, por ejemplo, ¿sí?, puedo poner editar, pegar, o control B, me corta, o puedo hacer clic derecho con el botón del mouse y poner la opción de pegar. Y también van a ver que a la hora de pegar tenemos esta opción que se llama pegado especial, ¿sí? Y acá podemos elegir qué queremos pegar. Si queremos pegar solamente el contenido, si queremos pegar solamente el formato, si queremos pegar, por ejemplo, todo menos los bordes, o solo el ancho de columna, pegar solamente la fórmula, ¿no? Eso también puede ser útil cuando queremos copiar una forma y pegarla, pero sin borrar el formato de destino, para no tener que volver a hacerlo. Después tenemos validación de datos, formato condicional, que eso lo veremos más adelante, y transposición de datos, que esa es otra función que veremos más adelante. También dentro de editar, como les decía, podemos elegir la opción de insertar una fila, insertar una columna o insertar celdas, por ejemplo. Sí, borrar notas. ¿Se acuerdan cuando yo les había comentado que nosotros podemos ingresar notas con el botón que estaba acá? ¿Sí? Notas sobre, por ejemplo, a una indicación, a un texto que ayude a comprender el contenido o la función de esa celda o lo que tenemos que ingresar, la podemos borrar de acá. Y buscar y reemplazar, eso sobre todo nos puede permitir es cuando queremos buscar un dato dentro de la planilla, solamente buscarlo, o también buscarlo y reemplazarlo. Bueno, dijimos copiar, cortar. Fíjense que cortar tiene el símbolo de tijera, que es control X. Y después tenemos estos dos botones que estaban acá al principio también, que es deshacer y rehacer. ¿Se acuerdan que por ahí cuando uno se equivoca, borró algo que no tenía que borrar?
control Z o botón deshacer. Y ahí vuelve para atrás lo que hizo. O si quiere repetirlo, control X o botón rehacer. Bien. Vamos a trabajar un poquito el formato, así no es tan pesado el video. Y vamos a ver que, por ejemplo, acá podemos elegir en este botón de acá que ha dicho recién el tipo de fuente, tipo de letra. Tenemos una variedad bastante interesante a mi gusto, ¿sí? Por ahí en Word, por ejemplo, tenemos más fuentes, pero bueno, en este caso para mí me parece que está bien. Elegimos el tipo de letra, elegimos el tamaño, ¿sí? Acá lo agrandé un poquito más. Voy a elegir un color, por ejemplo le voy a poner, no sé, así, verde. Si quiero le puedo poner cursiva, para que aparezca en cursiva. Y vamos a ponerle un relleno a la celda. Puedo ponerle, por ejemplo, así. Ahí le puse un relleno amarillo, claro. También puedo elegir un borde. Acá puedo elegir, tengo opciones de borde, ¿no? Como para ponerle a todo, los bordes internos, solamente los horizontales, los verticales, el borde de exterior o borde de contorno, ¿sí? Borde izquierdo, borde superior, borde derecho, borde inferior y ningún borde. Vamos a poner así, borde interno, y acá elijo el grosor. Lo vamos a dejar así en este grosor y acá elijo el color. Bien. Ahora quiero poner un borde externo o de contorno, vengo acá, hago clic, me puso el mismo que había seleccionado, que era naranja fino, pero le voy a poner más grueso, y en vez de poner naranja le voy a poner, por ejemplo, azul. Bien, ahí como verán ya va cambiando la planilla, va teniendo otro color, otro aspecto, ¿no? Lo vamos mejorando. Recuerden, con este botón de alineación podemos decir si lo queremos en el centro, si lo queremos a la izquierda, a la derecha o en el centro. Ahí lo pongo en el centro. Bien, ahí ya va mejorando. Después, les había dicho los formatos numéricos. Vieron que yo le dije al principio que conviene trabajar con la planilla armada, porque yo, por ejemplo, yo sé que estas celdas que están acá van a tener formato numérico. Que hago? Selecciono este rango, vengo acá a formato, número, y por ejemplo puedo elegir más. Acá, como verán, por ejemplo, tienen formatos de euros, pero si yo vengo acá a más formatos y pongo otras monedas, puedo decir que español, a ver, acá estoy buscando los formatos de moneda, y peso, acá está, vengo peso argentino, lo selecciono y pongo a aplicar. Entonces acá, como verán, ya automáticamente me puso, por ejemplo, el signo pesos, el separador de miles y la coma con los decimales. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Esto mismo también se acuerdan que lo podíamos hacer desde acá. Pero bueno, acá lo que tenemos que hacer más que nada es, o entrar acá también, ¿no? Es buscar justamente el peso argentino. Una vez que lo usamos, lo que tiene de bueno es que ya nos queda acá disponible, ¿sí? ¿Se acuerdan también que les había comentado que estaba este botón de copiar formato, que nos sirve para esto? Por ejemplo, yo selecciono estas dos celdas, o sea, este rango, vengo acá, pongo copiar formato y lo voy a pegar acá. Entonces, como verán, no me copió todo, no me copió el texto más el formato, sino solamente me copió el formato. Esto, bueno, sirve justamente, como dice la función, para utilizar distintos formatos en otras partes de la planilla, sin copiar todo. ¿Sí? Bien. Vamos a poner acá. Sí, fíjense en cómo yo ya apliqué el formato de moneda, y lo único que tengo que hacer ahora es ingresar los datos. ¿Sí? No, pero ahí me equivoqué. Ahí está. ¿Sí? Estamos ingresando acá ciertos datos para completar, y así sucesivamente, ¿no?
Ahí está. Perfecto. Y vamos a poner acá otro ejemplo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a usar acá, copiar formato, lo pego acá. Acá, por ejemplo, estas dos celdas yo podría borrar el formato. ¿Cómo hacemos para borrar el formato? Por ejemplo, una forma sería copiar, por ejemplo, estas de acá y pegarlo arriba de las que quiero borrar. Y si no, las selecciono y vengo acá al icono de relleno, pongo restablecer y la parte de bordes le saco los bordes. Lo único que me va a mantener sería el tipo de fuente y el color y el estilo, ¿no? Si es cursiva, ¿sí? Que bueno, en ese caso tendría que también sacárselo así, a mano, ¿sí? Entonces acá vamos a poner totales, año 2020. Bueno, fíjense, acá bueno, yo un poco lo puse a propósito para que vean como totales, año 2020, como que sobresale, ¿no? Si ustedes miran acá, ¿sí? Vamos a ir a totales, fíjense acá como que está sobresaliendo. ¿Qué pasa? En realidad no es que, o sea, esta partecita, ¿sí? O sea, no es que está en la celda al lado, o sea, no es que está en O1, sino que todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá en N1, está en esa celda, ¿sí? Pero como visualmente, digamos, lo que hace es mostrar el dato completo, parecería que estuviese en la celda 2, pero no está en la celda de al lado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ajustar el alto de la fila. En este caso me paro acá con el mouse. Ven cómo cambia la forma del mouse, ¿no? Cuando me paro ahí en el borde de la fila y arrastro hacia abajo, ¿sí? Acá también con el botón derecho, ahí después les voy a mostrar, si hacen clic con el botón derecho van a entrar en una opción que se llama alto de fila o ajustar el alto de la fila. Yo acá en este caso lo hice a mano, lo arrastré a mano, pero también se puede hacer con el botón derecho del mouse. Y también vamos a ajustar el ancho de la columna. Lo podemos hacer también arrastrando, fíjense cómo me paré en el borde de la columna N y arrastro hacia la derecha, ¿sí? Y acá ven, fíjense cómo voy ajustando el ancho, que también lo puedo hacer desde acá. Hago clic en ese botón desplegable, pongo modificar tamaño de columna. Y acá elijo, por ejemplo, le quiero dar 180 puntos, ¿sí? Entonces tengo la fila 1 más alta, como podrán ver, se nota que está más alta. Y esto, por ejemplo, me permite elegir que la alineación, aparte de horizontal, también vertical, la voy a poner acá, en el medio de todo. Y este dato lo voy a poner en el centro. Bien. Y también vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando el texto es muy largo y quiero que entre en una celda, vengo acá a este botón y pongo ajuste de texto? Y le voy a poner esta segunda opción que es ajuste. Y ahí como automáticamente me lo acomodó al tamaño de la celda, ¿sí? Con respecto al ancho y al alto de esa celda, ¿no? Bien, creo que en esta primera parte venimos bien, por lo menos ver los conceptos básicos de planilla de cálculo, ver cómo es la estructura, cómo se organiza, las partes de la ventana y sobre todo, bueno, qué cosas podemos ingresar, ¿sí? Los datos numéricos y textos o alfanuméricos, y cómo trabajar un poquito la parte de formato, ¿sí? Recuerden que automáticamente, como yo lo estoy trabajando en mi Drive, se guardan los cambios, no tengo que poner ningún botón de guardar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video y si les gustó pueden suscribirse al canal. Muchas gracias.